Saludos, señores, muy buena tarde tengan todos. Bienvenido a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Qué bueno compartir la jornada de este miércoles 7 de enero, año 2015. Muchas informaciones, tanto nacionales como internacionales, y todas interesantes e impactantes. Hoy hay dos eventos aquí en el país que se celebran, y el principal de ellos es el Día del Poder Judicial. Ha habido un programa especial de actividades, como siempre se hace, que se inició con una ofrenda floral en el altar de la patria, que es la foto de portada del periódico de la tarde. Ahí la tenemos, donde acudieron, entre otras personas, el Procurador General de la República, el Procurador Fiscal del Distrito y obviamente la encabezó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán. Se improvisó un discurso interesantísimo ahí, pero la parte más importante fue la del discurso del procurador en la misa de la Iglesia La Paz, que encabezó el cardenal López Rodríguez, que pidió a los jueces y a los fiscales huir de la corrupción, apartarse de las tentaciones, pensar en la sociedad. Y el obispo Amancio Escapa pidió no dejarse atrapar por el flagelo del desorden. Saben ustedes, amables televidentes, que en el país se vive con mucha incertidumbre a partir de la violencia delincuencial que se observa en las calles, sobre todo en los sectores populares. Y eso trastorna un poco la ambientación de la sociedad. Pero quizá la parte más importante de esta actividad del Día del Poder Judicial es el contenido del discurso del doctor Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando instó a los jueces a trabajar sin miedo. Dice que los jueces y todo el aparato judicial tienen la gran responsabilidad de garantizar a la sociedad la posibilidad de vivir en paz. Pero miren qué contradicción se da con este mensaje del presidente de la Suprema, que insta a los jueces a trabajar sin miedo. Justo en el día que una jueza de Santiago ha denunciado que le tirotearon su casa en la noche de ayer. Una jueza que ha venido confrontando problemas de amenaza y que semanas atrás, quizá 4 o 5 semanas, un mes, 2 meses, ocurrió una tragedia cuando un jovencito menor de edad, hijo de la jueza, en un incidente que todavía no está muy claro, perdió una pierna, y en eso participó una patrulla de la policía. Hubo la necesidad de amputarle la pierna al hijo de las juezas. Y la jueza, obviamente, se querelló contra los miembros de esa patrulla, pero la jueza, a partir de esa querella, no ha tenido vida. Es en un permanente estado de incertidumbre porque la amenazan por teléfono, le mandan nota, y ayer le tirotearon la casa. Y justamente ese es el mensaje del presidente de la Suprema Corte de Justicia a los jueces, hoy Día del Poder Judicial, a que trabajen sin miedo. Para trabajar sin miedo hay que darle garantía a cada uno de los jueces, y parece que no la tienen.
Yo le estoy mencionando el caso de la jueza de Santiago, que es un caso de hoy, porque le tirotearon la casa de anoche. Pero aquí hay innúmeros casos de jueces del interior que han tenido que mudarse a la capital porque lo amenazan y ellos han dado nombre, me amenazó fulano. Y es un estado de molestia permanente con un juez cuando da un fallo, sea a favor o sea en contra. Si es a favor, la parte contraria lo amenaza. Entonces, la justicia, justamente en esta coyuntura, no debe pedirle a los jueces que trabajen sin miedo, sino garantizarles seguridad y darle garantía de que nada le va a pasar cuando apliquen su sentencia, cuando dicten su sentencia. Entonces, nosotros que hemos conversado al paso con el Procurador General de la República, sabemos que en esta coyuntura, cuando se celebra hoy el Día del Poder Judicial, la justicia no anda 100% bien. Es más, yo diría que no anda 75% bien. Y creo que me estoy yendo muy arriba. No hay un caso mayor de la sociedad dominicana donde no está involucrado un miembro del Poder Judicial. Y para muestra otro botón. Ya le mencioné el caso de Santiago y un caso de Higüey, que un juez tuvo que salir huyendo y darle refugio aquí en la capital. El caso del DICAM, el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. Se perdieron 200 kilos de droga, una droga que parece que era de la DEA y que tenía inteligencia internacional, y cuando llegó aquí los 800 kilos se perdían 200. Óigame, está suspendido el director de ese departamento de la policía, pero hay apresado otros 3 oficiales intermedios, tenientes, capitanes y algunos clases y alistados, que fueron los responsables de ese operativo. Pero vaya usted a ver, hay 2 fiscales metidos ahí. Los fiscales fue que negociaron la droga. Hay grabaciones que comprometen a los fiscales. Y le menciono ese. Pero le puedo mencionar el caso de Rizzi o Rizep. Ese personaje que ya está preso y que en un momento dado el Procurador General de la República dijo que era el jefe de droga del narcotráfico más importante que operaba en el país. En ese caso hay jueces involucrados. Pero el atentado donde murieron 4 personas en la cárcel de Najayo, aquí cerca en San Cristóbal, y apenas hace un par de meses, ahí está involucrado gente del Poder Judicial que actuaron en connivencia con los delincuentes que fueron y asaltaron una cárcel. Recientemente en San Pedro de Macorís fue baleado el director de prisiones. Y yo, eso, el director de prisiones lo incluye dentro del aparato judicial. Entonces, le menciono casos así esporádicos, pero si usted se pone a hacer una investigación profunda, en cada caso importante de delincuencia, de robo, atraco y corrupción, hay un juez, hay un fiscal involucrado. Entonces, la justicia no está bien. Y yo sé que una buena parte de los jueces mira con asombro ese llamado que le hizo hoy
el presidente de la Suprema para que hagan su trabajo sin miedo. No, no lo van a hacer sin miedo. Siempre van a estar espantados porque hay tanta cosa en la sociedad y esta es una sociedad tan contaminada que sería casi imposible para un juez que se respete hacer justicia y no tener miedo. Son valientes, pero la mayoría no está conforme porque no tienen protección, porque no tienen buenos salarios, porque no tienen la logística para hacer su trabajo en condiciones razonables. Sé de un amigo cercano, que era juez, un importante juez en La Romana, que renunció porque se cansó de pedir que le compraran una computadora. Él tenía que salir del tribunal a preparar el caso del otro día en su casa porque nunca no se le compró una computadora. Y ya eso no se puede hacer un informe, una sentencia a mano. Eso tiene que tener un archivo, un seguimiento, y mediante una computadora moderna es que se puede preparar una sentencia, un expediente bien. Y él no resistió más. Sé también de un importante juez de corte en Puerto Plata que no resistió la forma de trabajo, el método de trabajo. Entonces, hoy que se celebra el Día del Poder Judicial, es oportuno el momento para decirle al presidente de la Suprema, al Procurador General de la República, que ellos en parte son culpables, porque no han sabido exigirle al Poder Ejecutivo que le dé los recursos necesarios para que hagan un trabajo conforme a estos tiempos y tengan un salario acorde a su estatus. Y menciono cosas, pero si uno se pone a hurgar, aparecen preciosidades como que aquí en la provincia de Santo Domingo Este, la más poblada del país, la justicia opera en un furgón. Imagínese usted. Y hoy estamos celebrando el Día del Poder Judicial y el presidente de la Suprema dice que hagan su trabajo sin miedo y que tengan conformidad y seriedad. Pero nada, esa es nuestra sociedad. Nosotros lo que aspiramos es que el próximo año, cuando llegue el 7 de enero, Día del Poder Judicial, podamos hacer un comentario diciendo que parte de esos problemas se han resuelto. Ojalá que todo y que tengamos una justicia modelo. Yo recuerdo que el pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Subero Isa, decía antes de salir del cargo que ya era tiempo de hacer la segunda ola de reforma del Poder Judicial y que no se podía dejar pasar la coyuntura porque se retrocedía entonces. Nosotros avanzamos cuando nos dimos esa Suprema, pero si llegamos a un punto y ahí no avanzamos, entonces lo que hace es que se retrocede. Entonces vamos a esperar que para el próximo año podamos hacer un comentario más alentador para lo que es el aparato judicial del país. Señores, hoy ha ocurrido un hecho que ha consternado al mundo. Un acto terrorista en Francia contra un periódico. Al director que me pare ahí, que yo se lo voy a pedir, que lo tenga listo. Un acto terrorista contra un periódico satírico de Francia, un periódico de esos que son críticos y hacen su crítica a través de caricaturas, de dibujos, muy crítico contra el Estado Islámico y su barbaridad. Y han hecho la portada del día de hoy
es un ridiculizando a Mahoma. Yo creo que debemos tener la portada por ahí. Entonces esa gente, la gente del Estado Islámico que opera básicamente en Siria y en Irak, y que son bárbaros, no transigen con su Dios que es Alá y Mahoma el profeta. Y el que habla de Alá tiene que vérsela con ellos. ¿Y sabe cómo es que ellos operan? Son la misma gente, el mismo grupo terrorista, que cuando toma los rehenes de Occidente, lo decapita y enseña la cabeza en televisión. Ese mismo grupo del Estado Islámico que opera en Siria, en Irak, en Libia, y que hay una guerra de Occidente contra el Estado Islámico. Mire, ahí está la caricatura. Ese Alá lamentándose de la barbaridad que comete el Estado Islámico. Entonces, ese tipo de cosas, ellos no lo toleran. Bueno, pues un comando de 3 terroristas vestidos de negro llegó al periódico en el centro de la ciudad. El periódico se llama Charlie Hebdo, periódico satírico. Llegó a la sala de redacción del periódico en una calle céntrica de París y preguntó: ¿quién es el director? Fulano. ¡Pam! Tiro. Y fue mencionando a los caricaturistas uno por uno el nombre y matándolo. Mató 12 personas, 11 en la redacción y un policía que estaba de custodia abajo en el edificio. Pero otras 11 personas resultaron heridas. O sea, son 12 muertos, 11 heridos. Así opera ese grupo terrorista que no tiene piedad con nadie. En los últimos tiempos, bueno, ahí vemos el video rodando. Mire, ese es el policía que ellos mataron a la entrada. Y mire cómo ya está muerto, mire cómo vuelve. Le pega otro tiro. Y sigue, entonces ahí se va a aparcar. Son 3 personas vestidos de negro portando armas automáticas. Hicieron alrededor de 50 disparos. Hay muchos videos en las redes que se presentan con el sonido de los disparos. Y hay uno donde se ve la placa de ese auto en el que ellos se van. O sea que no será tan difícil para las autoridades francesas dar con eso, porque, por suerte, en esa sociedad todo se opera con una cámara en cada edificio y es fácil darle seguimiento a las personas. Eso ha impactado el mundo. Es el acto terrorista más importante, el peor que se ha ocurrido en Francia en los últimos 40 años. La sociedad francesa se lanzó a la calle, eso fue como a las 11 de la mañana. La sociedad estuvo protestando en la calle todo el día y ha habido expresiones de solidaridad del presidente norteamericano Barack Obama, que ha pedido justicia para los culpables. Al periódico donde ocurrió el hecho se presentó François Hollande, el presidente francés, y allí dijo que los terroristas serán perseguidos hasta dar con ellos y someterlos a la justicia para que merezcan el castigo que le aplica a la sociedad a ese tipo de actos bárbaros. Igualmente en España y otros países vecinos se elevó a nivel 3 las alertas terroristas, porque esta gente ha jurado vengarse de Occidente. Y Occidente es que le está haciendo la guerra a ellos, encabezado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros 40 países. O sea, hay alrededor de 60 naciones que apoyan la guerra contra el Estado Islámico. Y ellos en su discurso dicen que se vengarán de todos los enemigos. Y ese acto terrorista fue hoy en Francia, pero ya a principios de diciembre hicieron un acto parecido en Londres. Solo hubo un muerto, pero la intención fue la misma de esto. Esa gente no tiene piedad. Y repito, ustedes han visto los videos y la fotografía de los rehenes, cómo es que ellos lo escarmientan.
lo decapitan y entonces el verdugo muestra la cabeza y en el mismo acto señalan el próximo que va a ser asesinado de esa forma bárbara. Eso ha impactado al mundo y hoy los niveles de alerta contra terroristas ha sido elevada a 3 en España, en Inglaterra y en Portugal. Así anda el mundo, esa es la principal noticia internacional del día, una barbaridad donde mueren 12 personas y 11 resultan heridos. Eso es catastrófico y sobre todo nos toca a nosotros muy hondo, que tenemos como oficio este trabajo de informar. Esa gente fue a la sala de redacción del periódico. Entonces, ese tipo de acto es inaceptable, intolerable. Esa es una aberración de el Estado Islámico, que esa es su forma de actuar. Señores, tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales. De regreso, venimos con otras informaciones nacionales que han ocurrido hoy en el país. Señor, ya estamos de nuevo en el aire para contarle que, así como le contamos que hoy se celebra el Día del Poder Judicial, hoy también es un día especial por otro motivo. Un motivo muy especial es el llamado que hizo el Ministerio de Educación, la Sociedad Nacional de Padres y Amigos de la Escuela y la Asociación Dominicana de Profesores para que la población estudiantil se reincorporara a la clase con una exhortación a no perder un solo día de clase. Y miren la contradicción de la vida, la mala costumbre de la sociedad dominicana no se ha perdido de no acudir el primer día de clase, sino día después. Los padres son indiferentes al llamado. Ese llamado está motivado por muchísimas razones, para recuperar el tiempo perdido, para agilizar adelantar el programa de la currícula que se aplica y que casi siempre nunca se completa el programa de clase porque el tiempo no da, se pierden muchos días, en fin. Hoy tenemos una foto ahí que revela la pobreza de la población que no asistió a clase. Un acto que presenta uno de los periódicos de las redes, donde está un pequeño grupo de niños subiendo la bandera, pero se nota que no están todos. Las aulas están semivacías. Había una aula con 8, 9 estudiantes, otra tenía de 25, tenía 12, en fin. Hay una incoordinación. Miren ahí el acto de la bandera. Ahí usted ve los 4 que están adelante. Atrás no se ve nadie. Como en ocasiones anteriores que se hacen la fila, una fila de hembras y una de varones, o 3 o 4 filas. Ahí nada más se presentan los que subieron la bandera. Entonces, así no. Yo pienso que hay suficiente recursos para la educación, pero esos recursos no solo tienen que aplicarse en la construcción de aulas, en el desayuno y el almuerzo escolar, en las tandas extendidas,
en el programa de educación de adultos. No, eso hay que hacerlo con un programa especial de capacitación de maestros, pero capacitación y orientación a la sociedad de padres y amigos de la escuela para que sean ellos los responsables de que los niños, los estudiantes, vayan a clase, no se pierda una hora. La inversión que se está haciendo es cuantiosa, pero los resultados serán lo mismo si no se cambia el modelo. No es posible que si en una escuela que tiene 400 estudiantes y son 400 raciones de desayuno, 400 raciones de almuerzo, y hoy nada más fueron 100 estudiantes. Es recurso que se pierde, porque esa comida se daña y hay que botarla. Entonces, educación tiene que pensar en un método de concientización a la familia, a la sociedad, para dejar esas malas costumbres que tenemos. Y por eso la educación nuestra es tan deficiente. Yo estoy seguro que hay jóvenes que no van esta semana, no, porque ya hoy es miércoles y mañana es jueves, pasado viernes, ya, yo voy el lunes. Se perdieron 3 días de clase y así no se avanza. Es necesario que la inversión se haga donde se está haciendo, en la construcción de escuelas, en capacitación de maestros, en el almuerzo, en el programa de alfabetización, pero también un programa de educación a los padres, a la familia, a la sociedad en su conjunto, para que sepa que un día de clase que pierda un estudiante es un dinero que se pierde y que perjudica a la sociedad. Tenemos que trabajar esa parte que es importante. A mí me da vergüenza ver eso. Eso no debe ocurrir. No puede estar ocurriendo en nuestra sociedad, que tiene una educación tan pobre, tan deficiente. Entonces se trabaja, pero no se ven los resultados. Por eso hay desidia. Entonces tenemos que cambiar el modelo. El caso de el DICAM parece que toma cuerpo a partir de declaraciones que han surgido y cosas que uno se entera, que no se publican y que no es necesario decirlas porque a lo mejor hasta entorpecen las investigaciones. Pero parece que eso puede que tenga un buen final. Digo, un buen final para la sociedad, que tenga un mensaje aleccionador para los responsables de eso de ese delito, de ese hecho bochornoso que han cometido, que abochorna a la institución de la Policía Nacional. Y pienso que va a tener resultados porque he visto personas importantes e instituciones que ya han planteado la seriedad, han planteado con seriedad que el DICAM debe desaparecer y transformarlo en una dependencia, un departamento de la Dirección Nacional de Control de Drogas, para que esta institución se fortalezca y tenga un programa para el macrotráfico y un programa para el microtráfico, pero con una sola dirección. No que la policía tenga un departamento aparte, que la Dirección Nacional no se entera de lo que hace y hay ese pugilato. No, tiene que ir todo en una sola dirección y así tendremos mejores resultados. Ojalá que esas voces que están planteando eso puedan convencer al presidente de que así se haga. Hacia 1988 se desmanteló ese departamento en la Policía Nacional y fue la jefatura del general Guzmán Fermín que convenció al presidente Fernández de que había que retomarlo. Ese departamento ha dado demasiados dolores de cabeza, el que se desmanteló en el 88 y el que está ahora. Son dolores de cabeza permanentes porque
el trabajo de la droga tiene muchas tentaciones, mucho soborno, mucha prebenda, y circula mucho dinero en efectivo, y eso es tentador. Entonces, se necesita de una sola dirección. Ojalá el presidente Danilo Medina lo entienda. Decirle que se mantiene entre los primeros planos de la información nacional el caso de Pedro Martínez. Saben ustedes que fue saltado al Salón de la Fama de Cooperstown en el béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos, y que hoy ha estado ayer estuvo en Boston, donde fue el acto inicial, pero hoy se movió a Nueva York, y allí hubo otra actividad con el grupo de los exaltados, que no fue solo, fueron otros 3, y con él 4. Y ahí dio también declaraciones para la prensa. Nos hemos enterado que el retorno de Pedro Martínez al país es mañana, y que en coordinación con el Ministerio de Turismo, el Comité Olímpico Dominicano, no está el Ministerio de Deporte, extrañamente, le tienen un gran recibimiento. Va a haber un acto en el aeropuerto, va a haber una caravana desde el aeropuerto hasta el Parque Eugenio María de Hostos, donde va a haber una actividad central, y de ahí la caravana sigue hasta Mano Guayabo, donde hay una fiesta que está preparando Luis Medrano con 10 orquestas. Entonces, la actividad, Pedro se la merece, el país está celebrando y gozando ese triunfo, esa gran distinción. Y nada, las declaraciones de Pedro Martínez son interesantísimas porque tienen un mensaje a los jóvenes para que vean el deporte con mayor interés y lo hagan con dedicación, porque eso da su fruto, dice él. Qué bueno. Hay gente que está pidiendo que se declare un día de regocijo, que se le haga una distinción, que se declare embajador de buena voluntad, en fin, todo eso se lo merece, y quizás se hagan más cosas de las que se están planteando, porque Pedro se lo merece, de verdad que sí. Finalmente, contarle que el precio del petróleo hoy abrió en baja, 47.9, sin embargo cerró un poquito en alza, 48.3, es decir que subió pero se mantiene por debajo de 50, lo que es halagador para nosotros, los que somos grandes consumidores de hidrocarburos y no producimos nada, que tenemos que comprarlo. Hoy estamos comprando 60% menos que lo que lo comprábamos el año pasado en esta fecha. En esta fecha estuvo el barril de petróleo a $109 el barril. Hoy cerró a 48.3. Es mucha la diferencia, y eso tiene que reflejarse en los precios de los combustibles, pero también de los alimentos. Eso no se va a producir de una vez, pero habrá de llegar. Así como ustedes ven que ya rinde más llenar el tanque. Si usted lo llenaba con 5,000 pesos, después que ha bajado a menos de 200, usted nota el cambio. Bueno, pues en los alimentos habrá de producirse, porque el alimento es transportado en camiones que lo que consumen es gasolina, gasoil, y también los precios de los insumos para producir los alimentos han bajado el precio. Gracias, amigos. Mañana nos veremos nuevamente a las 4 de la tarde en 360 grados. Hasta mañana.